Estamos en contacto telefónico, en contacto vía Skype con el autor del libro, pero antes de presentar a Graham Bound, quiero también presentar a Fernando Tríez, el excombatiente, héroe de Malvinas, que estuvo allí en el conflicto durante el año 1982, que además le salvó la vida a su superior, si mal no recuerdo, que lo sacó cuando se estaba a punto de morir. O sea, es una historia realmente apasionante. Pero decidimos invitar a los dos para compartir una charla sobre este tema que tiene que ver con el libro, y por eso ya quiero saludar a Graham Bound desde Londres. Graham, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Igualmente, estoy muy bien, gracias. Y quiero decir gracias por esta oportunidad de hablar de mi libro y de las islas. Y además le pido disculpe por mi pobre español, pero voy a tratar de ser entendido. No, Graham lo habla muy bien y muy claro. Así que nos gustaría, Graham, comenzar esta entrevista. Bueno, primero que nos cuente resumidamente qué lo motivó a escribir un libro que habla sobre el temor que hoy tienen los kelpers de que prácticamente Argentina vuelva a atacar las Islas Malvinas. Bueno, yo diría que esto no es el único tema del libro. Hay varias. Yo soy nacido en las islas en el año 57 y ahora vivo en Inglaterra y regreso cada rato, a veces cada año. Y bueno, hace un año quería volver a hablar con mucha gente, hacer una cantidad de entrevistas para saber mejor cómo había cambiado las islas y el estilo de vida, y cómo sienten la gente más o menos 30 años de la guerra, de la amenaza, como dicen ellos, que existe todavía de Argentina. Pero bueno, como decía, es un libro en que estoy examinando muchas cosas, no solamente la relación con Argentina. Graham, en los primeros capítulos del libro que tuve oportunidad de leer, usted hace hincapié en que en los últimos años, y sobre todo incluso ahora en 2013, se ha acentuado muy fuertemente el sentimiento anti-argentino, ¿no? O sea, este tema de la amenaza argentina que ven los kelpers, por un lado, se ha acentuado con una visión ya muy radicalizada, comparada incluso con otras épocas. ¿A qué se debe esta reacción y este cambio? Sí, tiene razón. Es el sentido bueno, no quiero decir odio, pero es un sentido bastante fuerte contra los argentinos. Y yo pienso que es el resultado de la política del gobierno argentino actual. Solo hay que pensar de unos meses atrás, un año atrás, cuando quisieran poner un bloqueo por las islas y estaban poniendo presión a Uruguay y a Chile para que los barcos isleños no podían entrar a sus puertos. Y bueno, existe todavía ese sentido de bloqueo. Yo creo que es verdad que el gobierno argentino de Cristina Kirchner es bastante, ¿cómo se dice? Bueno, agresivo. ¿Es agresivo, se dice? Sí, agresivo, está Sí, perfecto. agresiva. No hay, los isleños no piensan, ningún isleño con quien hablé yo hasta tiene miedo de una invasión, de otra guerra, pero sienten que hay una amenaza económica, por lo Ajá. menos. Ok, la amenaza entonces está vinculada desde el punto de vista de los kelpers a el bloqueo económico y a la imposibilidad de recibir productos de otros países que no sean, por ejemplo, Reino Unido. Es un poco esto lo que ocurre, ¿verdad? Bueno, es difícil ahora vivir como vecinos
con buenas relaciones con sus vecinos para las islas. Y entonces sí, siguen haciendo comercio con Inglaterra, aunque está a 8.000 o más que 8.000 kilómetros de las islas, pero bueno, existe todavía tantas dificultades de hacer comercio con Argentina. Uh-huh. Graham, yo le quería preguntar, porque en su libro también hace hincapié a que los kelpers hacen una gran diferenciación en las relaciones y en la política de relaciones con la Argentina entre lo que marcó la década de los 90 y lo que fue el gobierno de los Kirchner, ¿no? Y cuando uno lee el libro, hasta recuerdan en un punto, como dice el libro, con nostalgia las políticas de Guido Di Tella. ¿Cuáles son esas grandes diferencias que notan los kelpers en la política de Argentina hacia las islas? Bueno, yo creo, y hablando con la gente allí, creo que ellos estarán de acuerdo que el gobierno de Carlos Menem con el ministerio, ¿cómo se llama? Sí, el canciller Guido Di Tella. Gracias. Di Tella. Bueno, ellos tenían una política mucho más pragmático. Y sí, bueno, suena un poco extraño, raro, pero tenían alguna gente todavía un sentido de nostalgia hasta la época de Di Tella y de Menem. Di Tella pensaba que lo más importante era establecer confianza con las islas, establecer un diálogo. Y bueno, hicieron mucho. Y cuando llegó el presidente Kirchner, cambió todo. Entonces, al fin de los años 90 teníamos relaciones bastante buenas con Chile. Con vuelos, bueno, existen todavía, pero no podemos desarrollar aquel vínculo. Y además abrieron la puerta para turistas argentinos que pudieron visitar las islas para la primera vez desde 82. Y desde aquellos días han pasado 13 años y no mejoró nada. Al revés, está peor. Ajá. Graham, yo quiero darle entrada también a quien hemos invitado aquí en nuestro estudio. Estamos hablando de Esteban Tríez, que es un excombatiente que estuvo en el conflicto de 1982. Graham, ¿usted estaba en Malvinas en 1982? Sí, estuve en Puerto Stanley. Ah, estuvo en Puerto Stanley. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un gusto. Me gustaría, teniendo además la oportunidad, estamos hablando con un kelper, estamos hablando con un hombre de Malvinas y estamos con alguien que también estuvo en aquel momento. Esteban, si tuviera que hacer una valoración de la estrategia política que se ha seguido en estos años con el tema Malvinas, ¿la ve positiva, la ve negativa, la ve indiferente? Yo creo que en nuestro caso discutir de soberanía no es un punto discutible porque claro, las Malvinas consideramos y estamos totalmente convencidos que son argentinas, pero las políticas a llevar a cabo no tenemos que olvidar la actitud que las personas que están viviendo ahí son seres humanos, que tienen sus derechos como ser humano, pero también nosotros tenemos que aplicar una política de posibilidad de que el argentino que está viviendo en el continente tenga la motivación y tenga la posibilidad de ir a vivir a la isla, de empezar a intercambiar la educación, empezar a intercambiar distintas costumbres, o sea, empezar a integrarnos como fue años antes del 82. Tal vez la política que se está aplicando ahora en una forma de discurso, sí, sea
consensuada y que sea regional y todo eso. Pero los hechos concretos que vemos que están pasando, ya sea a través de cómo formar Malvinas, incluirla dentro de la educación, cómo incluirla dentro del intercambio, no se está dando. Graham, Esteban nos recuerda un poco que antes del conflicto del 82, y usted nos decía recién, usted nació en el año 1957, Sí, había una buena relación y buena vecindad, ¿no?, entre los isleños y el continente. Sí, yo recuerdo aquellos días claramente y en algunos sentidos eran muy buenos. Vivimos con un pequeño comunidad de argentinos, de gente de Argentina que vivían allí en Stanley, gente del ADE, gente de YPF, de Gas del Estado, y vivíamos allí con un sentido de cooperación y coexistencia, ¿no? Eso no es decir que no había una disputación sobre la soberanía, pero eran días cuando podíamos hacer negocio, hacer comercio, ir a Buenos Aires sin problema. Los chicos estudiaban en los colegios ingleses de Buenos Aires. Y sí, yo estoy de acuerdo con Fernando que aquellos días eran bastante buenos para todos. Esteban, han pasado ya, 30, 31 años de aquel conflicto. Y me gustaría que nos cuente un poco, porque el año pasado, cuando se cumplieron 30 años, usted viajó con un grupo de excombatientes y estuvo en el lugar, estuvo en el campo de batalla donde se desarrollaron las operaciones de la guerra. ¿Qué sensación tuvo usted frente a la actitud de los propios isleños, incluso comparada con la de 1982, que era un conflicto bélico, ¿no? Pero ¿qué sensación 30 años después tiene cuando uno se acerca y habla con los kelpers siendo argentino? En el 82 prácticamente no tuvimos contacto porque fuimos al campo de batalla y ahí nos quedamos los 70 días. Pero el año pasado que estuvimos fue justamente en febrero y era un momento dificilísimo porque fue cuando nuestra presidenta había anunciado la suspensión de los vuelos. Claro. Fue cuando el Principito estaba viajando para allá. Ajá. Entonces como que había una tensa calma, para llamarlo de alguna manera. Vos veías que justamente se hizo una caravana de más de 150 vehículos británicos, todos con las banderas, y nosotros notamos cuando llegamos al aeropuerto, a Mount Pleasant, el único papel que nos dieron en castellano era que estaba en castellano y en inglés, que por favor no hiciéramos ostentación de banderas, que la sensibilidad del pueblo estaba todavía muy dañada por los hechos del año 82, y que por lo tanto se pedía justamente esa condición de que no mostráramos nuestra bandera celeste y blanca. Bueno, cuando llegamos a Puerto Argentino, que fue un traslado de 50 kilómetros, una combi, llegamos al pueblo y se veían no solamente las banderas de la isla, Sí. que está totalmente aceptado, Claro. lleno de banderas británicas. Y es más, nosotros paramos en el Shorties, que es una serie de dormis, y a la mañana siguiente, cuando nos sentamos a desayunar, vino la dueña y empapeló ese desayunador con sus banderas británicas. Entonces, bueno, dijimos, esta actitud no nos cayó para nada bien, y obviamente que habíamos llevado nuestras banderas y nuestras remeras y nuestros buzos bordados con las insignias de las islas y que son argentinas, y nos empezamos a poner nuestra ropa. Claro. En Puerto Argentino estaba muy tenso todo. Cuando ibas a tus lugares donde combatiste, donde cayeron tus hermanos y todo eso, respirabas tranquilo, podías estar realmente en tu tierra. Pero lamentablemente, es más, hubo una trifulca entre dos compañeros, o sea, un joven británico y un veterano de guerra. La policía actuó inmediatamente y se lo llevó al kelper, se lo llevó detenido, o digamos, se paró inmediatamente.
pero hicieron mucha ostentación de fuerza y de poder y les molestaba que estuviésemos en ese momento recorriendo nuestro territorio. Graham, a propósito de lo que nos cuenta Esteban, más allá incluso de la consideración que los kelpers hacen respecto de que la Argentina ha adoptado un discurso más agresivo, que es como, y este concepto de la idea de un bloqueo, de sentirse atacados, usted como periodista, finalmente, que puede también analizar objetivamente las cosas, y olvidando por un momento que usted es un hombre de Malvinas, ¿no hay también una reacción más radicalizada de los kelpers hacia los argentinos? Digo, más allá de la cuestión de la discusión de la soberanía, etcétera. Digo, ¿no hay también una especie de discurso inflado en contra de la Argentina? Bueno, lamentablemente es verdad. Los sienten muy duros contra el gobierno argentino, no contra la gente argentina, ni siquiera los veteranos que vienen a ver los campos de batalla. Yo creo que ellos son muy bienvenidos. Pero es bastante extremo. Uno puede imaginar que los jóvenes serán más abiertos de mente, pero hay una generación que ni siquiera recuerdan la guerra, pero desconfianza a la Argentina totalmente. Uno puede decir que es porque estaban escuchando a sus padres, pero saben perfectamente que hay un gobierno en Argentina que quiere hacer la vida lo más difícil posible. Y es una lástima que el señor Esteban, ¿no? Llegó a las islas en aquellos días cuando estaban haciendo tantas manifestaciones. El asunto de las banderas era una declaración que era importante para ellos en aquellas semanas. Normalmente cuando se entra a Puerto Stanley uno no se ve más que uno o dos banderas. Pero sí, hay muy poca simpatía para el gobierno argentino. Se ven como un país que todavía que todavía hay una amenaza. Yo quiero recordar un poco también a la audiencia y a quienes están viendo este video en este momento que estamos hablando del libro Fortaleza Malvinas, que es el libro que escribió Graham Bound, que está charlando con nosotros desde Londres, y es un libro que está disponible, no está disponible en versión impresa, esta es la única copia impresa de la que tenemos disponible, pero sí se puede descargar de manera directa para leer en cualquier dispositivo electrónico en la página de bajalibros.com. Y aquellas, las 20 personas que nos hagan llegar vía Twitter, quiero leer Fortaleza Malvinas, @Infobae, les daremos un código de acceso gratuito para que se pueda descargar el libro de regalo. Un libro que además, de verdad, creo que recomiendo leer porque es interesante no solo quedarnos con la imagen de lo que vivimos los argentinos, que sabemos que la Argentina no estará completa hasta tanto las Malvinas no vuelvan a ser argentinas. Eso lo sabemos porque lo sentimos así. Pero es interesante leer qué sienten, cómo viven, cómo piensan esas 3.000 personas que algunos llevan ya 8 generaciones viviendo en las Islas Malvinas, que son los kelpers, que naturalmente no quieren saber nada con la Argentina y que además se sienten muy británicos. Yo quisiera preguntar tanto a Esteban como a Graham, y le doy primero pie a Esteban. Apartemos por un momento la discusión de la soberanía, que sabemos que va a ser larga, o sea, que va a tardar mucho tiempo en resolverse.
¿Cree Esteban que es imaginable una buena convivencia, una buena vecindad? Esta idea que usted recién decía, ¿por qué no pueden ir argentinos a vivir a Malvinas, a desarrollar sus actividades, a desarrollar una empresa, etcétera? E incluso que los isleños volver y estar y utilizar la Argentina y comerciar. O sea, ¿es imaginable? ¿Cree que eso lo vamos a ver? Dios quiera que sí. O sea, de hecho hay 29 argentinos que están viviendo en las islas, con todo el respeto que ellos les van volcando obviamente a los habitantes, pero yo creo que esa es la utopía o el sueño de cualquier ser humano en este mundo, o sea, de que haya una unión mundial, si se pudiese hablar de esta manera, que haya un intercambio, que haya una posibilidad de que haya docentes argentinos que estén enseñándole a los isleños y poder intercambiar la parte de tratamiento médico, la posibilidad de intercambiar mercadería, que de hecho tenemos 500 kilómetros que nos separan nada más, hay una cercanía en media hora de vuelo, 40 minutos de vuelo, o sea que es necesario incluirlos, o sea, bueno, tendrán tal vez que habrá que discutir cómo se maneja, si de la derecha o de la izquierda, y pequeñas cosas como para limar esas diferencias culturales, pero yo considero que es la forma. De hecho, Rugby Sin Fronteras es una organización que ha ido ya creo que 2 o 3 veces a las islas y notó esa aceptación de los chicos para venir a interactuar con ellos. Es la manera, Tenemos que unirnos, tenemos que recuperar el territorio, pero obviamente que a través del diálogo, de la cultura, de la educación, no hay otro camino. La guerra es imposible pensarla. Graham, ¿y usted cree que es posible o sea, podremos ver ese intercambio? Sí. Bueno, es posible. Para mí también es un sueño, ¿no? Y yo creo también... Yo hablé con una cantidad grande de gente allí en las islas y estoy seguro que ellos también quieren tener relaciones de buen vecino con la Argentina. Pero el proceso de restaurar la confianza y para asegurar el paz va a ser muy lento y la gente en ambos lados deben ser inteligente, tolerante y paciente, porque está tan dañado las relaciones ahora que pasarán, bueno, por lo menos varios años. Y ahora estamos empezando una nueva época con el petróleo que existe. Usted estuviste hablando de esto antes, al principio. Bueno, los isleños y con el apoyo de los británicos van a seguir sacando o van a empezar a sacar el petróleo y el gas si hay. Y pronto van a ser un pequeño país o territorio bastante rico. Y yo creo que estas riquezas pueden ser compartidas con Argentina. No es imposible. Graham, me gustaría una última reflexión que obviamente nosotros como argentinos no podemos evitar preguntar, ¿no? A solo 500 kilómetros de nuestra costa hay un territorio que son las Malvinas y a más de 8.000 kilómetros de distancia está el Reino Unido. ¿Cómo se explica, ¿no? ¿Cómo se explica que ese territorio tan cercano a la Argentina esté en discusión de que es un territorio que por su mar continental y por razones geográficas e históricas no esté en manos de la Argentina y sea un territorio británico? O sea, ¿cómo lo ve y cómo lo argumenta alguien que nació en las islas? Bueno, la verdad es que argumento con dificultad, porque la gente de Argentina vean sus mapas y vean que hay un grupo de islas tan cerca. Y bueno, es muy difícil, pero hay que recordar que
mi familia, por ejemplo, fueron a las islas en el año 1844. Entonces, no sé cuántos, generaciones somos, pero... y la historia no es una ciencia bastante preciso, ¿no? Alguna gente dicen algo, otra gente dicen algo más. Nunca vamos a estar de acuerdo en este tema. Pero han mostrado que pueden seguir siendo ingleses o británicos tan lejos de Inglaterra. Y ahora están mostrando, solamente porque sienten que deben mostrar, que pueden buscar petróleo, explotar petróleo, ser un pequeño país de riquezas sin la ayuda, sin el apoyo de Argentina. Y bueno, desde el punto de vista de los isleños, pueden seguir este estilo de vida y sin la ayuda y sin las relaciones buenas con Argentina. Eso no es decir que quieran seguir así. Al propósito, quieren ser vecinos buenos, quieren hacer comercio, quieren que habrá vínculos aéreos entre Puerto Stanley y, por ejemplo, Comodoro Rivadavia, como había antes. Es una lástima que no podemos seguir o volver a aquellos días, pero mientras el gobierno en Argentina, el gobierno de la señora Kirchner, sigue con esta política, yo no veo cómo podemos salir de la situación. Pero bueno, vamos a ver dentro de años. Yo espero que sí, que podemos volver a una época mucho mejor. Graham Bound, periodista, nacido en las Malvinas, fundador del periódico de las Malvinas, el Penguin News, y autor del libro Fortaleza Malvinas, editado ahora en español y publicado en bajalibros.com. Queremos agradecerle mucho el contacto desde Londres, esta entrevista, esta conversación, y bueno, enviarle un cordial abrazo y que tenga un muy buen año 2014. Muchísimas gracias, igualmente. Muy buenos deseos para 14. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a cerrar estos 2 minutos o 3 minutos que nos quedan. Esteban, yo quería quedarme con usted en el final porque uno escucha el argumento y obviamente como argentino le duele, ¿no? Cuando escucha el argumento, los que él dice, bueno, estamos aquí, y el otro día me decía un excombatiente con el que pude hablar, me decía, bueno, si enviáramos 1000 argentinos al sur de España, dentro de 100 años podríamos decir que el sur de España nos pertenece, por el hecho de que, o sea, estamos hablando de una población trasplantada y que después de una cantidad de años dice, bueno, no, pero esto es nuestro, porque acá vinimos. O sea, unos ocupas, como decimos. Uno piensa que en su casa, si viene alguien y se le instala, es un ocupa y uno querría que esa persona se fuera. O sea, primero por las buenas y si en la peor de las situaciones se llega al conflicto armado. Me gustaría un poco su reflexión final para cerrar este programa, donde hablamos de un tema de mucho sentimiento para los argentinos. A mí no me sorprendió la sutileza que tienen los británicos para quedar bien parados y no decir nada, porque tu pregunta fue excelente y no tuvo ningún argumento para decir por qué están ahí. Su familia nació en 1844, está bien, pero en 1833 nos roban las islas. Entonces, si nosotros volvemos a la historia originaria de por qué las Malvinas son argentinas, es indiscutible y la historia lo dice, pero bueno, el poder, el imperio, obviamente que no se va a sentar a discutir, a negociar con un país que está queriendo salir a ser alguien en el mundo. Nosotros tenemos que arrancar de nuestras fuentes, de nuestras bases, y vuelvo a insistir, para mí el único camino que tenemos a largo plazo es a través de la educación,
a través de saber lo que es ser soberano y saber lo que es nuestra soberanía, el respeto a nuestras insignias patrias, a nuestra gente, a nuestra cultura, a reestablecer nuestros orígenes, nuestra tradición y fortalecernos como país en el mundo, con códigos, con conocimientos, con políticas que realmente nos lleven nuevamente a tener una discusión paralela con los países desarrollados en el mundo. Ahí creo que vamos a poder decir a Inglaterra, obligarlos a sentarse y a decir, bueno, listo, agarren sus cosas, eligieron ser británicos, los Kelpers ya tuvieron esa mayoría, perfecto, vayan y sean británicos en su país, no en el nuestro. Esteban, queremos agradecerle la visita. Ha sido también un honor para nosotros invitar a un héroe de la guerra y tenerlo en nuestros estudios. Un soldado. Infobae TV, un héroe de la guerra. Y yo simplemente, para despedirme, dejo una brevísima reflexión. No hay dudas de que las Malvinas son argentinas. Hace un año y pico el propio Aldo Rico decía, los ingleses saben que las Malvinas son argentinas. Lo que ocurre es que vivimos en un mundo donde hoy hay muchas necesidades en términos también de comercio. Y el gran problema que, en todo caso, y desde lo personal, yo veo a este conflicto de estos últimos años, es que la agresividad del discurso nacionalista nos sirve para insuflarnos como argentinos, y uno se siente argentino, pero yo no me sentiría personalmente incluso menos argentino si tratáramos de tener una buena relación y sacar provecho mientras debatimos el tema de la soberanía, que no debemos renunciar jamás como argentinos, pero que también aprovechemos que ahí hay petróleo que Argentina necesita, que ahí hay peces que los argentinos necesitamos, y hay una riqueza que tiene ese mar, que hoy está en conflicto y en un litigio, que deberíamos aprovechar y sacar provecho. No sé si habría que negociar y decirles, bueno, vamos a explotar petróleo juntos y hacemos 70, 30, 60, 40, no lo sé. Pero sí creo que en un mundo cada vez más abierto, en un mundo cada vez donde hay menos fronteras, donde en la Unión Europea no se necesita más que un pasaporte para moverse, el lenguaje también del comercio es un lenguaje también que generaría riqueza para la Argentina. Y creo que en ese territorio en litigio, entrar y que en lugar de que los Kelpers se queden con todo, mientras se está produciendo este conflicto, a lo mejor una buena vecindad nos hubiera permitido llegar hoy a negociar que buena parte de eso también lo usufructuáramos nosotros. Mientras, insisto, seguimos discutiendo a rajatabla que las Malvinas son argentinas, nos pertenecen.